Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Buenos días o buenos mediodías o buenas tardes, dependiendo del lugar del mundo donde te encuentres y estés viendo este video. Para mí son las 2:38 de la madrugada. Ando noctámbulo para poder aprovechar las horas de electricidad. Así que vamos a actualizar un poquito el precio de Bitcoin con respecto a lo que dejamos el día de ayer, ya que Bitcoin ya nos dio el retroceso esperado, ¿ok? Así que vamos a irlo aquí actualizando. Entonces estamos en este momento en 84.195. Yo les había comentado que había entrado en la posición arriba y había dejado dos órdenes, pero hay una que todavía no se me ha tomado, la de los 83.000. La 84 ya fue tomada, pero no descarto que se me venga a tocar esta de los 83.000 y ya vamos a hablar acerca de eso. Okay, vamos a colocarnos por aquí. Vamos a ver un poquito aquí el gráfico. Vámonos un gráfico semanal. Vemos que todavía, ya saben que tenemos el riesgo de continuar en esta estructura. Todavía no cantemos victoria en el semanal. Todavía podemos venir a buscar nuevamente la zona por debajo del $80.000. ¿Okay? Vámonos a un gráfico diario. Y aquí es que la cosa está ahí todavía. Un intento de venir a buscar la media de 50 periodos. No lo ha logrado. Y todavía estamos esperando que venga a buscar ese patrón de la media de 50 periodos que nos llevaría aproximadamente a la zona de los 90.000. Ese es el punto de vista gráfico, ¿ok? ¿Y por qué estoy esperando eso en gráfico diario? Porque yo mantengo la direccionalidad alcista, el ADX lo tengo pendiente negativa y tengo un RSI con pendiente positiva en gráfico diario. Por lo tanto, yo mantengo esa opción de ir a buscar la zona de la media de 50 periodos en diario. Sin embargo, en 4 horas, nosotros desde ayer hablamos que no teníamos una entrada clara, que íbamos a hacer unas entradas parciales. Y aunque si baja un poquito más la temporalidad, él me toma la entrada que teníamos cerca aquí, los 84.85, intenta subir, pero no lo logra. Y está en este momento nuevamente por debajo del perfil de volumen. Y en gráficos de 1 hora, este patrón que se me está dando aquí es un patrón para sacarme un nuevo valle rojo en gráficos de 1 hora a las 2:40 de la mañana hora Venezuela, ¿ok? Eso no quiere decir que se nos va a desplomar a cero. Eso puede ser que sea un rango o que tal vez nos saque otro mechazo, quizás en el perfil de volumen de los 83.300. ¿Ok? Ahí. Vamos a verlo con el libro de órdenes porque está interesante el libro. Está completico ahí. Yo sigo aguantando y sigo colocando mi orden ahí en los 83.000 por si se me toma. Vamos a borrar todo esto. Me regreso al libro gráfico de 4 horas, pero vamos a ver el libro de órdenes. Y yo para este caso, déjenme acomodarlo uno para un lado y voy a salir de este para el otro. Vamos a colocarlo aquí para ver si puedo colocar en un lado futuros, en el lado izquierdo voy a colocar el gráfico de futuros y en el lado derecho vamos a colocar el de spot para que tal vez lo veamos un poquito más gráfico así. ¿Okay? Veamos lo siguiente. Todo está acumulado a 50. Si vamos a futuros, vemos cómo se está llenando de órdenes durísima todo lo que es la zona de los $85.000. ¿Ok? 85.000, 86.000. Hay muchas órdenes en short. ¿Ok? En short. Muy potentes esas órdenes en futuro que pueden hacer que el precio venga a buscar esta zona que está aquí abajo de los 83.600, 83.400. Sería la zona inmediata para caer en futuros y tratar de detener el precio por la parte baja tomando en cuenta el patrón que estamos observando. ¿Okay? Más abajo en futuros
La siguiente zona importante sería la zona de los 80.000. ¿Okay? Sería la zona en futuro. Ahora, si nos vamos al lado derecho en spot, observamos que esa zona de los 85, 86 no existe. Eso solo está en futuros. Las zonas importantes en spot siguen estando por la zona de los 89, 90.000 dólares. ¿Qué me da a entender a mí eso? Que si el precio cae un poquito a buscar, digamos, inclusive la zona de los 80, el movimiento de rebote al alza puede ser muy fuerte, ¿ok? Pero sigue siendo rebote. No hablamos de to the moon porque por ahí para arriba está muy minado de short. Entonces, ¿cuál es mi expectativa por ahora? Bueno, tomando en cuenta el gráfico de spot, si pierde la zona de los 84, nuevamente la zona de los 83 es un soporte. Y ese soporte me coincide con la zona de futuros. Y por la parte más baja, en spot, en futuros tengo los 80 y en spot los 82. ¿Ok? O sea, la zona de los 82 tiene una gran cantidad ahí de órdenes importantes que no está en futuro. En futuro, si tú quieres entrar en short, como ayer, la zona de los, vamos a colocarlo aquí para ampliarlo, futuros 86.000, 85, ahí hay una resistencia. ¿Yo voy a salir ahí nuevamente? No. Yo voy a ver si me baja a 83, voy a tomar esa siguiente entrada y voy a tratar de esperar si se me da el movimiento a la zona de mayor resistencia. Que estaríamos hablando entonces, esta que está aquí en spot, 89, 90. ¿Okay? Es la zona que yo quiero atacar. Fíjense que todas esas órdenes que están en futuros en short no existen en spot. Y si acaso en spot está a partir de los 88, de 88 a 90 es la zona de mayor congestión. Y en el lado de futuros, esa zona sí la tenemos aquí. Entonces, ¿dónde nos coincide el mercado? En los dos lados nos está coincidiendo entre los 90.000 y 88.000. Ojo, no quiere decir que el precio se va a ir de una sola vela verde para allá, porque no. Probablemente va a encontrar resistencia 85, 86, pero dependerá de lo que suceda a mercado. Por lo tanto, yo en Bitcoin sigo teniendo paciencia con respecto a esa situación. El retroceso que yo vea a la zona de los 83 va a ser para tomar la orden que me falta por entrar, ¿ok? Para mantener la perspectiva que yo tengo en gráfico diario de buscar un movimiento más al alza. Un movimiento más al alza y tratar de llegar a la zona de la media de 50 periodos. Ya a partir de ahí, el cuento sería otro. Probablemente ahí vamos a encontrar un rechazo fuerte para venir a caer. ¿Hasta dónde? No lo sé. Ahí lo veremos en ese momento. Por lo tanto, la zona más fuerte, digamos que tenemos en 80 y por debajo de 80 serían nuevamente las compras en spot. Bueno, mi gente, espero que te haya gustado, espero que haya sido de interés este rápido análisis de Bitcoin con respecto a las altcoins. De repente ahorita vamos a subir uno un poquito más detallado, pero recuerden que si Bitcoin te baja a 83, las altcoins van a caer. Por lo tanto, con las altcoins tengan paciencia si la van a operar en futuros, porque puede ser que nos dé un movimiento con un poquito mayor de porcentaje a la hora de buscar el retroceso. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao. Not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad.